Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar nuestra serie, la cual titulamos Cosas a las que debemos renunciar. Para poder adquirir ciertas cosas o poder adquirir cierto conocimiento, tenemos que renunciar a otras cosas que a veces no nos ayudan a alcanzar lo que queremos. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar un título universitario, un título a nivel medio, o quiero alcanzar buenas notas, yo tengo que renunciar a mi comodidad. Si yo quiero alcanzar el peso ideal, por decirlo así, tengo que renunciar a cierto tipo de comidas, tengo que renunciar a cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si quiero empezar a perder algo, tengo que empezar a hacer cosas contrarias a las que comúnmente yo hago. Yo siempre molesto y digo esto, la palabra correcta para definir estupidez es querer cambiar y seguir haciendo las mismas cosas. Entonces, si nosotros queremos empezar a hacer cosas diferentes, porque estamos muy cerca de poder estrenar oficialmente nuestro templo menor, porque ya estamos reuniéndonos aquí, pero todavía no lo hemos inaugurado porque estamos trabajando en nuestro altar. A raíz de eso yo empecé este par de temas, porque a veces no renunciamos a este tipo de cosas, y lo primero que estuvimos hablando, a lo que debíamos de renunciar, serían a las comparaciones, porque constantemente nos comparamos, y lo peor es que a veces nos comparan. Bueno, que nos comparen ya no depende de nosotros, pero que nosotros nos estemos comparando, eso sí podemos trabajarlo. Luego estuvimos hablando acerca de las apariencias, porque a veces aparentamos algo que no somos. Como iglesia en general tenemos un problema, aparentamos demasiada santidad y confundimos la santidad, y a veces a los que no son cristianos los condenamos, los juzgamos, porque aparentamos que nosotros somos los santos perfectos y sin mancha, que nunca van a hacer nada malo. O sea, por ejemplo, cuando empezó todo esto de la pandemia, nosotros decíamos que éramos intocables, que nosotros somos hijos de Dios y que nada de esto nos iba a pasar a nosotros. Entonces empezamos como que a aparentar algo que no éramos, porque tristemente sí hubo mucha gente cristiana que enfermó, hubo mucha gente cristiana que murió, también gente que no creía en Dios, pero eso no dependía de un cristianismo, sino dependía de la situación por la cual el mundo estaba pasando. Entonces, las apariencias. Luego estuvimos hablando sobre la competencia con los demás. Siempre hemos estado con esto de competir con las demás personas, y hacemos a veces ciertas cosas por competencia. También estuvimos hablando sobre las críticas destructivas. Nosotros tenemos un problema, nos gusta criticar siempre lo que los demás hacen. El problema es que a veces no hacemos nada para ayudar a los que están haciendo algo bueno o algo positivo. Por ejemplo, a mí me causa mucha gracia, y lo digo porque soy pastor, mucha gente empieza a juzgar y a criticar sobre los diezmos, sobre las ofrendas. Y yo digo, la gente que critica a veces ni siquiera practica esto, ni cree en esto, pero luego dice que es cristiana, y luego vemos que ni siquiera a una iglesia van y ni siquiera practican esto. Pero nos gusta criticar, nos gusta juzgar, y creo que estas cosas debemos de renunciarlas. También la envidia, que fue lo último que nosotros estuvimos hablando, porque el envidioso solo sería feliz en la vida de otro o teniendo lo que otro tiene, y eso es imposible, porque cada uno vive su forma de diferente estilo, y cada quien hace las cosas a su manera, dependiendo la forma en que fue criado, el lugar donde fue educado, la familia que lo rodeó, las costumbres, normas y tradiciones en la cual lo rodearon a la hora de su crecimiento. Entonces todo eso implica un acto diferente de las personas, y no todos vamos a poder ser iguales. Lo que sí deberíamos de tener en común, si somos cristianos, es la palabra de Dios y dejarnos llevar por lo que ella dice. Entonces, muchas veces tenemos eso, y luego vamos a hablar acerca de la culpa. Muchas veces nosotros sentimos un tipo de culpa buena, pero luego sentimos un tipo de culpa que nos hace sentir el enemigo, y es que sentirnos mal por algo que hicimos que no va conforme a lo que Dios nos demanda, pues es algo normal. Cuando nosotros vemos que Pedro le falla a Dios, él se sentía culpable y se sentía mal.
pero esa culpa está bien. Luego se le aparece Jesús y le dice, si me amas, y se lo pregunta 3 veces, y él le dice, sí. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Sigue con lo que yo te llamé a hacer. Entonces Jesús le dice, mira, está bien que sientas culpa, está bien que te sientas mal, pero tenés que seguir adelante, tenés que seguir a lo cual yo te llamé. Entonces, el problema es que a veces sentimos una culpa demasiado prolongada, no nos perdonamos a nosotros mismos, y luego hay otro tipo de culpa que es la que las demás personas nos hacen sentir. Por ejemplo, la esposa siempre vive marcándole al esposo y le dice, por tu culpa yo no soy feliz, por tu culpa yo esto, y siempre viven diciendo por tu culpa, por tu culpa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender, y yo siempre digo eso, no, culpa mía no es, porque la que se enojó fuiste tú, la que tomó la decisión de estar resentida fuiste tú. O sea, yo tal vez hice algo, pero la reacción, el sentimiento que siente la otra persona es culpa de la otra persona. Claro, yo no debí de hacerlo por decir algo o poner un ejemplo, pero la culpa no es mía, la culpa la tiene la persona. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice así, luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Satanás es quien vive acusándonos constantemente, porque nos dice, y empezamos a recibir cierto tipo de críticas, y a veces usa a la misma gente de iglesia, porque venimos y decimos, mírate al hermano, y dice que es pastor, me dicen a mí muchas veces, y dicen que canta, y empezamos como que a querer culpar. Y es que a veces el enemigo usa este tipo de cosas, nos vive culpando, y nos hace vivir en esto, y nosotros tenemos que salir, tenemos que renunciar a la culpa. Claro que debemos de sentirnos mal cuando hacemos algo, claro que debemos de sentir cosas o la conciencia no nos deja tranquilos, pero tenemos que llegar y decirle a Dios que nos perdone, tenemos que arrepentirnos, porque la Biblia así dice, que si alguno esté haciendo algo malo, que confiese su pecado, que se aparte del mismo y que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así como tenemos fe para recibir una sanidad, así tenemos que tener fe para creer que Dios nos libra, que Dios nos perdona, que Dios nos da una nueva oportunidad y trabajar para que no volvamos a cometer el mismo error o no caigamos en lo mismo, porque todo en la vida es un proceso. A Satanás es quien nos vive acusando y siempre está haciéndonos sentir culpables de todo lo malo que nos pasa y nos hace creer que Dios siempre está enojado con nosotros. Por ejemplo, cuando yo fui llamado al pastorado hace mucho tiempo atrás, mi hijo murió, el segundo. Entonces yo me sentía culpable de la muerte de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo estaba lejos de Dios, porque yo hacía ciertas cosas que según lo que recibía en la mente eran las que habían causado que mi hijo muriera. Entonces yo siempre me sentía culpable y decía por mi culpa, porque si yo no me hubiese portado como me portaba, entonces Dios no se hubiese enojado conmigo y no me hubiera quitado a mi hijo. O sea, empecé a creer este tipo de cosas. Por ejemplo, cosas simples. De repente nosotros creemos que porque como no oramos en la mañana nos fue mal en el día, que como no oramos por la comida, entonces la comida nos hizo mal. Pero hay cosas que son naturales, hay cosas que suelen pasar, ya una bacteria, una infección, cualquier tipo de situación, pues estamos siempre prestos a que nos puedan pasar, porque nosotros creemos que porque como no oré, entonces por eso me pasó esto, que como no hice esto, por eso me pasó aquello, y empezamos a sentirnos culpables. Entonces eso es malo. Claro, debemos de reconocer nuestra culpa. Por ejemplo, si yo me pasé un semáforo en rojo, claro que va a ser culpa mía el provocar un accidente, o sea, pero a lo que quiero llegar y el énfasis en este punto es que hay culpas prolongadas que no debemos de sentir. Ya hay cosas que no debemos de seguir cargando, que muchas veces cargamos y es muy dañino para nosotros. Por ejemplo, alguien dijo un día, es que allá hace como 3 años yo le fallé a Dios y ya no puedo regresar, ya no más.
Porque a veces la religión es lo que nos dice, pero Jesús no dice eso. Jesús le dice a una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio: ¿dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están los que te acusan? Y le dice a ella: pues no están. Yo tampoco te acuso, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces Él siempre nos va a dar una oportunidad y nos dice: yo te perdono, pero sabes, no lo vuelvas a hacer. Aprende de tus errores, corrige esto. Entonces nos sentimos constantes. Otro ejemplo es, de repente estamos estudiando, vamos al colegio, a la universidad, y por ejemplo, dejamos un curso. Entonces yo tengo que ver el por qué pasó eso, porque la típica excusa de los alumnos, porque no le caían al profe, puede ser que sea cierto, no sabemos, o porque yo me pasé más tiempo en redes, porque me pasé más tiempo en otras cosas, o porque no le entendía, cualquiera de la situación por la que pasó esto. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si no entendía, empezar a buscar a alguien que me explique y poder entender, interpretar. Si fue la razón por la que dejé el curso, que no le puse atención, que pasé más tiempo en redes, que no le dediqué el tiempo necesario, entonces tengo que a dedicarle más tiempo. Pero buscar, porque muchas veces vivimos y decimos: sí, es que no sé, y vivimos culpables, pero no hacemos nada para salir de esa culpa. Entonces debemos de reconocer cuando nos equivocamos, pero no debemos de sentirnos culpables todo el tiempo. Eso tenemos que trabajar con este punto sobre la culpa. Luego tenemos que renunciar a las preocupaciones, y es que por eso la palabra es pre y está antes de ocupaciones, porque algo que me llama la atención es que estamos preocupados antes que las cosas sucedan. Y es que hoy en día en las redes sociales nos alarman antes de tiempo. Entonces nos dicen: va a llover 48 horas, va a ser terrible. Y de repente sí llovió, pero no fue tan terrible como pensábamos. Claro, eso no aplica para todos lados, porque hablo acerca de la tormenta Julia que recién pasó nuestro país. Pero gracias a Dios, de ser un huracán pasó a ser una tormenta. Y luego lugares como el nuestro, que no fue tan golpeado como en otros lugares. Entonces estamos siempre con esas preocupaciones. En una ocasión yo recuerdo que hubo un temblor muy fuerte y la gente estaba alarmada en la plaza, porque yo estaba en la plaza, estaba vendiendo, y toda la gente ya no terminó de comprar, iban, venían, gritaban, y los rumores eran: vámonos porque viene un tsunami para acá. Entonces yo me quedé así analizando y dije: con nosotros, pueda que a Guatemala sí, en las costas, en los mares, pero a San Francisco, ¿en serio? Entonces me causó gracia, pero como nos preocupamos por lo que otros dicen, ¿ya? Yo siempre digo lo siguiente: mis hijos estudian y los tengo que llevar todos los días al colegio, y tengo que viajar a Quetzaltenango para ir y venir. Pero yo aprendí en todos estos años de que a veces nos preocupábamos más de la cuenta, porque nos decían: mañana hay paros, mañana no nos van a dejar pasar. Entonces yo a veces iba a dormir allá, a veces salía muy de madrugada. Hoy en día aprendí con el paso de los años y de tanta protesta, y les digo a veces: bueno, vamos a hacer algo, vayámonos con media hora de tiempo, y si está tapado, pues buscamos una alternativa, pero de que pasamos, y si no, pues nos perdemos un día de clase. El mundo no se va a acabar por eso. Pero a veces nos preocupamos antes de... recién esta semana nos pasa, suben un comunicado donde ahí van a haber 3 días de bloqueos. Entonces yo al siguiente día hago eso, o sea, digo: ¿qué hacemos?, me dice alguien. Pues no sé, mañana vamos y vemos. Y cuando fuimos, pues gracias a Dios no hubo nada, pero a veces estamos preocupados antes de... Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha pasado, le duele el estómago, le duele por acá en el pechito, y usted empieza a preocuparse, dice: ¿y si es un infarto? A lo mejor no es infarto, a lo mejor sea reflujo, porque a veces por reflujo da ese tipo de dolor. Y es que me duele, y empezamos a pensar lo peor, nos preocupamos antes de tiempo. Entonces, esto no debemos hacerlo, y nos preocupamos por lo que no debiéramos, y no nos preocupamos por lo que deberíamos. Por ejemplo, Dios dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, y eso ni siquiera lo meditamos, ¿ya? Y nos preocupamos por una mala noticia y nos dicen: el fin se acerca, esto está complicado, se acerca un caos financiero, las cosas están encarecidas, no sé qué será de nosotros. Entonces yo siempre digo: bueno, pero nosotros los guatemaltecos somos dichosos,
porque tenemos cultivo, tenemos accesibilidad a muchas cosas. Wow, ahorita en este tiempo que recién estamos culminando, pues tenemos elotes, podemos tener chilacayotes, ayotes, whisky, por poner un ejemplo, y la mayoría de nosotros tenemos este tipo de cultivos a la mano, pero nos preocupamos. De repente decimos, uy, el otro año el maíz va a estar carísimo, pero es el otro año, o sea, no sabemos lo que va a pasar de aquí a lo que el otro año llegue. No es que no nos debamos de preparar, porque una cosa es prepararnos, porque la Biblia dice que el avisado ve venir el mal y se prepara, pero otra cosa es vivir afanados, porque hay cosas que no pueden pasar. Mire, yo sé que usted me va a entender con esto, pero ¿cuántos de nosotros nos afanamos y nos preocupamos por los del COVID? Y gracias a Dios hubo mucha gente que tampoco se infectó. Entonces usted estuvo tan afanado ¿y qué va a pasar cuando me pegue? Y yo estoy consciente de esto, y mucha gente les dio, pero no fue como se lo dijeron, o sea, no fue tan complicado. Lamentablemente otros no tuvieron la misma suerte y sí se les complicó, pero al punto al que quiero llegar es que nos preocupamos de algo que nunca vino, ¿ya? Entonces tenemos este tipo de problemas, y la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4 versos 6 al 9 lo siguiente: no se preocupen por nada. Pablo nos dice, no se preocupen por nada. Más bien, dice, pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Lo que Pablo nos dice es, si necesitan algo, vayan y pónganselo al Señor. Claro, no seamos muy religiosos, porque hay gente que dice, yo necesito una casa, y yo le pedí mi casa a Dios, pero parece que Dios no me escucha. Sí, pero ¿qué estás haciendo para adquirir esa casa? ¿Ya? Entonces tenemos que pedirle a Dios la sabiduría, la gracia, el favor para adquirir, y luego Él nos va a ir dando esto. Pero dice el verso 7, verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo. Por ejemplo, si yo estoy enfermo y clínicamente me dicen que es una enfermedad complicadísima, yo tengo que venir y decirle, Señor, antes de preocuparme por lo que el médico dijo, vengo a ponértelo a ti. Yo vengo a exponerte mi situación y quiero que me des una paz, porque yo tengo que tener paz y tengo que tener la fe de que tú tienes el control. Va a sonar un poquito feo lo que le digo, pero si me toca ir contigo, Señor, pues enhorabuena. Pablo lo explicaba así, decía, no sé qué es mejor, si estar con ustedes o irme con el Señor, pero por el beneficio de ustedes me voy a quedar todavía con ustedes. Y luego hay un verso que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y eso es impresionante, él estaba seguro de que en quién había creído, pero a veces nosotros decimos que estamos tan contentos de ser salvos, pero le tenemos tanta miedo a la muerte. Es como que usted diga, estoy tan enamorado de mi novio y mi novia que me da miedo que venga. Entonces, ¿cómo así? Eso no da miedo. Entonces, a veces hacemos este tipo de cosas. El verso 8 dice, en fin, hermanos, dice, piensen en todo lo que es verdadero. ¿El amor de Dios es verdadero o no es verdadero? Pero pensemos en eso, en el amor verdadero. Dice, en lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, porque se aprende al ver y se aprende al oír, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, Pablo nos dice, bueno, no se preocupen, o sea, pongan atención, pero vayan y pónganselo al Señor. Entonces, muchas veces las preocupaciones solo son un indicador de que no confiamos en Dios y que no creemos que Él es más que suficiente para lo que nosotros necesitamos. Ya, Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros queremos. Es como cuando nuestros hijos nos piden algo, pero nosotros sabemos que lo que nos están pidiendo todavía no pueden tenerlo. Entonces, sí se los vamos a dar, solo que no están preparados para recibir lo que nos están pidiendo. O nos piden algo que les va a hacer daño. Entonces nosotros decimos, sí, te lo voy a dar, pero no hoy. Y a veces Dios nos quiere dar cosas, pero sabe que no estamos preparados. Entonces son cierto tipo de cosas que a veces nosotros tenemos y nos afanamos, nos preocupamos. Entonces tenemos que trabajar en esto. Luego, otra cosa
a la cual nosotros deberíamos de renunciar son las conversaciones negativas. Siempre hay gente que vive conversando cosas malas. De repente, ¿usted ya escuchó? Hola, mire, estamos mal. Este año no sé qué va a ser de nosotros. Yo no sé si a usted le pasó, pero en todo este tiempo, desde 2020 para acá, hubo gente que decía de que se venía lo peor, de que no sé qué iba a ser de nosotros, incluso predicadores diciendo que el apocalipsis estaba cerca, que esto aquí, que esto allá, y wow, ya vamos finalizando casi y vamos ya aprendiendo a vivir con toda esta situación, y las cosas tal vez sí cambiaron, porque ya no va a ser igual, pero seguimos vivos, seguimos con el mismo trabajo los que tenían uno, con el mismo negocio los que tenemos uno, seguimos con las mismas cosas. Lo que sí nos dimos cuenta es que la iglesia no era lo que pensaba ser, porque la iglesia se creía sólida, la iglesia se creía inconmovible, y quizá si la iglesia fue atacada, quizá la iglesia en algunos puntos tuvo consecuencias muy complicadas. A veces algunas iglesias hasta cerraron, pero ahí fue donde nos dimos cuenta lo frágil y vulnerable que era la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener eso. Proverbios 18:21 dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias de los que no miden sus palabras. Entonces, hay una frase o un verso que Pablo dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por ejemplo, a veces nosotros empezamos a hablar con gente y nos olvidamos de nuestros principios y nos olvidamos de lo que la Biblia nos enseña. O sea, de tanto que nos lo dicen, de tanto que nos lo hablan, a mí me suele pasar. A veces empezamos a estar con ciertas personas en el trabajo, bromeamos y a veces nuestras bromas se salen de tono y de repente digo, no, miren, ya nos estamos pasando de donde deberíamos. O sea, bromeemos, pero es que no así, pero de tanto que hacemos esto, a veces se vuelve normal. Entonces yo luego recapacito y digo, no, o sea, está bien, pero no debemos hacerlo. O sea, de tanto que conversamos de lo mismo, empezamos a olvidar lo que aprendemos. Por ejemplo, nosotros hablamos de la ley de la siembra y la cosecha, y no estoy hablando solo de dinero, sino de todo el sentido que esto conlleva. Cuando siembro amor, cosecho amor. Cuando siendo buen trato, recibo buen trato. La vida es como un eco, eso siempre lo digo. Si respeto a los demás me van a respetar, aunque hay gente que ni porque los respeten, respetan, pero ese es otro tema. Pero de cómo me comporte, la gente me va a tratar. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Por costumbre o cultura, por lo general, nuestras conversaciones siempre son negativas y casi siempre decimos lo siguiente: este año, saber cómo nos va a ir usted. Estamos mal. Yo vivo escuchando eso desde que tenía 6 años, 4 años. Estamos mal, los tiempos son peores, no sé qué va a ser de nosotros. Aprovecha, patojo, que ahorita hay, porque no se sabe si después va a haber. Wow, ya tengo hijos y siempre ha habido, ¿ya? Y siempre tenemos con eso, aprovecha, patojo, porque aquí uno nunca sabe. Y siempre estamos con esas conversaciones negativas, esas conversaciones. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero las conversaciones tontas y malas son en donde la gente está pendiente, está con esto. Pero uno le dice, no, tranquilo, no pasa nada, mire, Dios tiene el control. Uy, ese creído es. ¿Será que de verdad no le preocupa? No es que no nos preocupe, pero tenemos que confiar, tenemos que aprender a hablar. Yo he cambiado mucho ciertos dichos, ciertos modismos. Por ejemplo, dicen, ¿y cómo te va? Pues ahí jalando la carreta. Y yo digo, wow, los bueyes jalan las carretas. Pero cuando a mí me preguntan, digo, ¿y cómo vas? Pues bien, le digo, no como yo quisiera, pero vamos bien. Por lo menos tengo mis 3 tiempos, tengo para mis gustitos, pues vamos bien, ya. Y me dicen, o de repente nos preguntan, ¿y cómo vas? Pues para los frijoles, pero cae usted. Y empezamos a caer a este tipo de cosas. Y de repente decimos, yo empecé a cambiar eso. Y digo, ¿y cómo te va? Bien, usted ahí cae para la carreta, pero cae. Y me miran como que, ¿cómo así? Incluso a veces hasta digo el nombre de algunos lugares que yo quisiera visitar. Y luego se enojan conmigo porque empiezo a ser diferente en esta forma de ser. Yo siempre digo, nunca puede ser mejor el tiempo pasado que el futuro, porque el futuro, pues
pues es lo que no hemos vivido y el pasado ya lo vivimos. Entonces, tengo que aprender del pasado, pero no tengo que vivir amarrado en ese pasado. Entonces, debemos de meditar en nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen gran poder. Yo siempre le digo eso, tenés que trabajar, tenés que luchar por tus sueños, tenés que esforzarte y platicar con la gente que siempre está quejándose constantemente. Claro que lo puede hacer, pero no puede meditar en eso, como leímos hace un par de versos atrás, cuando leímos Filipenses. O sea, si lo que me dicen es, ay usted, esa enfermedad me va a matar, puede ser que sí, pero entonces yo no voy a ver que esa enfermedad me mate, yo voy a ver que la enfermedad me lleva a Cristo, me lleva a Dios, me lleva al cielo. Entonces, meditar en lo positivo de lo que me puede pasar, porque ¿qué puedo hacer si de repente me pronostican y me dicen tiene una enfermedad terminal? Puede ser que Dios haga un milagro, pero también puede ser que no. Yo tengo que ser consciente que todos en la tierra traemos fecha de caducidad. Usted va y al súper y se da cuenta, el agua pura tiene vencimiento. De repente ve que su carro tiene ciertas piezas que tienen una fecha de vencimiento. Usted va y le cambia aceite al carro, dice 5,000 kilómetros o 6 meses. Cualquiera de las dos cosas que pasen primero, tiene que volver a cambiar el aceite. Entonces, todo en la vida tiene esto, o sea, nosotros los humanos también. Lo bueno es que no traemos algunas letritas donde diga vence el 20 de octubre del 2022, porque usted sería infeliz, pues lo ideal sería que aprendiéramos a vivir y disfrutar. Pero entonces yo tengo que saber, a lo mejor ante Dios mis días llegaron y tengo que prepararme para lo que se viene. Entonces, no es bueno, pues, no me preocupe, sí, pero a lo malo podemos sacarle algo positivo, porque hay cosas que son inevitables, o sea, ya no se puede evitar, está hecho y pues tenemos que aceptar y afrontarlo, porque suele pasar. Entonces, debemos de meditar. Luego, las excusas. Nosotros somos buenos para ponernos excusas. Para cada situación tenemos una excusa. ¿Por qué veniste tarde? No. No es lo que usted piensa. Déjeme, le explico. Es que yo vine tarde porque el bus se tardó. Y tal vez tenga razón. A lo mejor hubo problemas, a lo mejor había mucho tráfico. El problema es que ya es un deporte. El problema es que no solo es hoy, también es mañana, también es pasado y siempre ha sido así. Entonces usted se excusa en su último acontecimiento. Lo tonto es de que yo sé que siempre llego tarde, pero no salgo más temprano, por decirles algo. O, por ejemplo, decimos, es que no, yo me enojo porque ustedes me hacen enojar. O sea, pero sí ya sé que me hacen enojar porque no trabajo en los sentimientos de enojo que siempre me hacen sentir, si fuese el caso. O, por ejemplo, decimos, no, es que yo soy así porque el presidente tuvo la culpa, porque mi esposo tuvo la culpa. Entonces siempre tenemos una excusa para cada cosa. ¿Y usted por qué no lee la Biblia? No. Lo que pasa es que como yo no soy pastor, lo que pasa es que a mí no me da tiempo. Es que como yo sí trabajo usted. O sea, insinúa que nosotros no. Entonces, yo siempre digo eso. Tenemos 24 horas todos. ¿Qué hacemos con las 24 horas? Pues eso depende de cada quien. Yo siempre digo eso. O sea, hoy en día tenemos muchas plataformas para ver películas sin comerciales. Y usted decide si pasar horas ahí o dedicarle 20, 30 minutos a la lectura, a leer la Biblia, a meditar en algo. Hoy en día tenemos la dicha de que podemos ir a plataformas digitales, buscar prédicas, buscar temas que nos ayuden con todo esto, pero siempre tenemos las excusas, siempre decimos, yo conozco a alguien que siempre dice, es que como nadie me lleva, es que como a mí nadie me quiere, es que como siempre me dejan. Le digo, pero es fácil, es sencillo. Y a las personas que viajan para la iglesia, les digo, pero es que no es complicado. Yo, cuando Dios nos da la orden de dejar cerrada la iglesia de Pachá, porque íbamos a congregarnos a la de acá, porque el plan de Dios era cerrar primero la de Pachá, luego cerrar la de San Francisco para después ir a establecernos al centro familiar. El punto es que yo le dije a las personas que íbamos a poner un vehículo a disposición de ellos para que viniesen al servicio, los que no tuvieran medio de transporte. La excusa era de que yo tenía la culpa de que ellos ya no venían a la iglesia porque yo mandaba el carro muy temprano. Y ellos, si yo quería que ellos vinieran, yo tenía que mandar el carro a la hora en la que ellos querían venir. Entonces yo hablé con el encargado y le digo, mira, de aquí salís a las 2:30 para estar allá a las 2:40, 2:45, 2:45
salís y te venís para que estemos 3 menos 5 y empecemos el servicio todos. O sea, no está mal lo que yo propuse. El problema es que la excusa era de que como yo salía a las 2:45 y no entendí que ellos llegaban a las 3:30, igual ellos pueden llegar a media adoración, no hay problema. Entonces la excusa fue de que por la culpa del pastor, que ya no envió al que los tenía que ir a traer, y si los enviaba temprano, pues ellos perdieron su relación con Dios. O sea, yo soy el culpable. O sea, siempre somos así, siempre tenemos una excusa, ¿ya? Entonces, creo que en lugar de poner excusas, debemos de reconocer nuestro error y corregirlo. Debemos de ser disciplinados. Porque a veces decimos, yo siempre dije eso, yo no sé por qué subo de peso ustedes, si yo casi no como, la lechuga me engorda entonces. No, ya algo es lo que está pasando. Entonces, siempre ponemos excusas. Entonces, yo siempre digo eso, bueno, está bien, pues hay gente que nunca va a reconocer. Y la Biblia dice que debemos de dejar al necio en la forma que tiene de pensar. O sea, si él cree que es así, está bien, dejémoslo. Pero no debemos de querer cambiar a alguien que no quiere cambiar. Y luego debemos de dejar los miedos y las limitaciones. ¿Cuántas cosas no hemos hecho por miedo o porque nos limitamos? Nos limitamos a varias cosas. Primero, no tengo dinero. Segundo, y se me va mal. Luego, pero es que no tengo el capital si hablamos de un negocio. Y empezamos a ponernos los miedos. Los jovencitos tienen miedo a declararse porque les dicen no. Pero igual el no ya lo tiene seguro, vaya y confirme esa postura o esa creencia que usted tiene. Y a lo mejor le dicen sí, o quizá le dicen déjeme pensarlo, que por lo menos ya no es el no que usted esperaba. Pero, ¿y por qué no le hablas? Porque me da miedo. ¿Pero qué te da miedo? Que no me hable. Pero de todas formas no te habla. O sea, no perdés, las cosas siguen igual. Nos da miedo todo. Hay gente que le da miedo ir a hacerse un examen porque le da miedo que le digan lo que ya siente. No sé si me capta la idea. De repente usted siente que le duele por acá. No sé si me equivoco, pero me corrigen ustedes si por acá está el apéndice o es del otro lado. Pero dicen, me duele. Puede que sea el apéndice. Pues en buena hora vaya y revísele, y si es, se va a dar cuenta de que es. Yo admiro eso de mi familia, porque mi esposa dice, creo que tengo tal cosa, voy a examinarme. Y le digo, pero primero que te revise un doctor. No. Y ya luego voy y que el doctor se dé cuenta si lo tengo o no lo tengo. Pero, o sea, lo que ellos quieren es saber primero qué es, para luego tratarlo. Y le dije, tienen razón, está bien, es correcto. Pero hay gente que dice, me voy a tomar una aspirina, ¿para qué? Para el dolor que tengo aquí. Me voy a tomar una iodoclorina. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza. O sea, empezamos a automedicarnos y luego decimos, a ver usted, mire, llegan al médico y le dicen, ¿y desde cuándo le duele? Por allá, por el año de 1930 me empezó a doler usted. Pero haga algo ya, deme algo. Pero tenemos miedo a todo, le tenemos miedo a los exámenes. Y le digo, pero si los exámenes no son malos, los exámenes solo te dicen si estás en el lugar correcto para luego ir a otro nuevo lugar. Si estás en sexto primaria, tus exámenes te dicen si estás preparado para estar en primero o no. Tus exámenes te dicen si estás preparado para pasar a un grado mejor. Entonces, siempre estamos con ese miedo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios nos ha dado, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Entonces, la diferencia entre alguien que tiene miedo y alguien que no tiene miedo es que los dos hacen lo mismo, solo que uno lo hace con miedo y el otro no lo hace por miedo. Yo he hecho un montón de cosas teniendo miedo. La gente me decía, ¿y a ti no te da miedo ir a contagiarte? Sí, pero tengo que salir a trabajar. Y gracias a Dios, pues, salía. Luego me dicen, ¿y no te da miedo que te juzguen y te critiquen? De todas formas, si no hago nada, me van a juzgar, me van a criticar. Entonces yo siempre digo eso, yo lo tengo que hacer. ¿Me voy a equivocar? Claro que me voy a equivocar. ¿Voy a fallar? Claro que voy a fallar. El que aprende a manejar le da miedo y siempre se tiene eso de pasarse al carril contrario o a orillarse. Y si pasa un tráiler, se ponen así, sudan el lado y les da miedo. Después de tanto, wow, ya no da miedo, ya da emoción, da adrenalina. Ya mi hija tenía miedo de subirse a los juegos mecánicos y de repente se quitó el miedo y ahora yo digo, wow, yo ni loco pagaría
para ir a asustarme a una montaña rusa y ella lo disfruta, pero los miedos se vencen enfrentándolos. Entonces nosotros tenemos que enfrentar aquello que nos da miedo, porque el miedo nos paraliza y no nos deja alcanzar nuestras metas. La diferencia entre un valiente y un miedoso no es que el valiente no sienta miedo, es que el valiente hace las cosas aún teniendo miedo. Y en ocasiones nos limitamos a nuestro entorno, nos limitamos a nuestra familia, nos limitamos al sueldo al que nosotros tenemos y que devengamos. Por ejemplo, cuando Dios me da a mí la instrucción que yo debía de comprar un terreno, nosotros estábamos negociando ya un terreno, lo estábamos negociando en Pachá, y yo decía, sí, ya estamos comprando uno, y el hermano que Dios usa para traerme esta palabra me dice, es que no es ahí, dice Dios que es en el Agua Tibia. Cuando yo recibo la instrucción de que eran 50 cuerdas, yo digo, les soy honesto, a mí me dio mucho miedo, o sea, pagar toda esa cantidad. Y para los que son pastores o han trabajado en una hora saben de lo que estoy hablando. Los hermanos le dicen a uno, vamos pastor, estamos con usted, usted puede. Y esa palabra es ciertísima, usted puede, nunca dicen podemos, usted puede. Y si no puede, dicen, el pastor se mete a sus cosas. Y siempre es así. Entonces yo estaba con eso de que usted puede, vaya, Dios, aquí estoy, envíalo a Él, porque siempre es lo mismo. O sea, si pasa algo bueno, somos toda la iglesia, si pasa algo bueno, el pastor tuvo la culpa. Entonces, siempre es así. Pero yo recuerdo que dije, bueno, vamos a entrarle porque Dios así lo dijo. Claro que me dio miedo, claro que me preocupé y dije, ¿qué voy a hacer si no lo logro? O sea, empezamos con la primera fase y yo decía, y me dio miedo porque dije, solo a alguien tan loco o con mucha fe, espero que sea la segunda, se le ocurre hacer un lugar de iglesia, un lugar público. Pero luego me doy cuenta hoy en día de que llegan iglesias, que llegan personas, que llegan familias al centro familiar y que con la gracia y la ayuda de Dios lo hemos ido mejorando y queremos mejorarlo aún más. ¡Wow! Se logró y vamos lográndolo. Estamos así de inaugurar nuestro primer templo y se logró. Claro que me dio miedo, claro que tuve pánico el ver que tenía que pagar planilla y no tenía plata para poder hacerlo. Dudé muchas veces y decía, Señor, ¿estás o no estás? Parece que no te interesa lo que estoy haciendo. Pero nunca me dejó. Estamos acá, lo terminamos, lo hicimos. Porque el miedo siempre lo vamos a tener. Otra cosa que nosotros tenemos que ir renunciando, me quedan 2 más para ir culminando, es la falta de planificación. Lo curioso es que nunca planificamos y siempre vivimos quejándonos que no alcanzamos lo que según nosotros planificamos. Por ejemplo, nosotros decimos a principios de año y apuntamos nuestras metas. Decimos un año nuevo, un libro en blanco con 365 hojas en la cual podemos escribir lo que nosotros querramos, y ya se pasaron varios meses, años también, porque a veces lo hacemos todos los años y no pasa nada. ¿Cuántos hemos iniciado en el mes de enero? Es decir, este mes empiezo la dieta. Estamos en octubre y no hay resultados. Este año sí leo mi Biblia. Estamos en octubre y ya viene otra vez enero. En enero sí, el otro enero lo empiezo. Esta vez sí me voy a congregar. Ya vamos terminando el año y sigues con que un mes... un domingo apareces y desapareces 5 de la iglesia. La excusa que a veces decimos es que la iglesia me queda lejos. Cuando esté cerca, ahí va a ver que voy a llegar. Ya estamos congregándonos en el centro familiar y tampoco has llegado. Entonces, porque no planificamos, y son cosas simples. Sí, son cosas simples. Por ejemplo, yo desde que me volví cristiano, yo el día domingo lo planifiqué para ir a la iglesia, salvo algunas situaciones en las que no puedo o que tenga que compartir personas con las que realmente yo aprecio, puedo decir, voy a suspender y voy a estar en este lugar. De lo contrario, casi no me pierdo un domingo. Pero es que eso ya está planificado. De hecho, mi negocio está planificado para que el domingo cerremos a las 12:30, nos preparemos, almorcemos y vayamos a la iglesia. O sea, ya lo planificamos. Yo planifico siempre. Me dicen a veces, pero lo invito a tal cosa. No puedo. ¿Pero por qué si le estoy diciendo 3 días antes? Es que ya un año antes me dijeron que tenía que ir a hacer tal cosa, tengo que ir a dar clases, tengo que hacer esto otro. Y se enojan, porque la gente que no planifica, quiere que uno vaya y que esté en el desorden de ellos. Y luego, lo último,
a lo que nosotros deberíamos de renunciar, yo se lo he hablado mucho en nuestros temas, es la apatía. Y es que lo contrario de la empatía es esto, la apatía. Y esto no solo es de iglesia, somos apáticos en todo. Queremos cambiar nuestro país, pero no hacemos nada para cambiarlo. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, en plena pandemia, salió una campaña del no uso de plástico. Lo curioso es que los que estaban a cargo de la campaña eran los que vendían plástico. Entonces, no entiendo, porque vamos a promocionar algo, pero hagamos algo nosotros, ¿ya? Pero a veces somos muy apáticos a todo lo que sucede. Queremos reforestar, pero somos nosotros mismos los que estamos deforestando. Entonces no entiendo a veces lo que hacemos. O por ejemplo, los papás quieren que nuestros hijos sean diferentes a nosotros, pero les estamos enseñando lo que nosotros siempre hicimos mal. Enseñamos a ser impuntuales, los enseñamos a ser irresponsables, y no deberíamos de hacer eso. Entonces, en Juan 14:15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se demuestra. Yo siempre digo esto: lo que uno ama es a lo que uno le invierte. Sencillo. Pero si yo digo que amo algo y a ese algo no le invierto, bueno, entonces analicemos realmente a quién estamos amando. Nunca olvido las palabras de alguien que le decía siempre al esposo: es que vos amás más al carro que a mí. Y le decía: claro que no, mi amor, yo te amo a ti. Sí, le dije, pero yo te digo que estoy enferma y nunca me llevas al médico. Tu carro marca check, inmediatamente lo llevas al mecánico. Y le digo: tiene razón tu esposa, le digo, porque a veces no hacemos lo que decimos que queremos. Entonces, para ir resumiendo y para terminar, nosotros tenemos que renunciar, claro, si queremos hacer cosas diferentes, a la comparación, a la apariencia. Tenemos que renunciar a la competencia con los demás. Disfrutemos la vida y cada quien es diferente, cada quien es distinto. Las críticas destructivas, también las envidias, debemos de renunciar a esto. Debemos de renunciar a la culpa, ¿ya? Claro que debemos de sentir culpa, pero una culpa buena, pero no debemos de vivir en esto de la culpa, porque Satanás es el que hace sentirnos culpables. Luego, las preocupaciones, o sea, disfrutemos la vida. No estoy diciendo que tampoco vivamos como que, hoy es día de plaza, día viernes, pero el pastor dijo que no nos preocupemos por nada, así es que mira, no hay problema, no tengo trabajo, Dios proveerá. No estoy diciendo de esto, o sea, cosas que a veces no deberíamos de tener a pecho. Las conversaciones negativas, aprende a hablar bien, hermano, o sea, aprende a hablar con gente que sabe hacer lo correcto. Las excusas, wow, somos expertos en excusas. Los miedos y las limitaciones los debemos de vencer. La falta de planificación y la apatía. Y no seamos apáticos, no seamos indiferentes a lo que siempre Dios nos dice. Él siempre nos invita a que tengamos una relación personal con Jesús. Y si tú quieres hoy ser empático a esto, yo te quiero invitar. Si tú quieres hoy recibir a Jesús, no se trata solo de repetir simplemente una oración, pero si tú has sido convencido por el Espíritu de Dios, porque la Biblia así nos dice que quien convence de justicia, pecado y juicio es Él, y si Él te convenció a ti, yo quiero ayudarte a que hagamos esta oración para que tú puedas ser inscrito en el libro de la vida y luego empezar a tener una relación personal con Él. Señor Jesús, hoy quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Quiero reconocer que te he fallado y que he pecado, pero también quiero reconocer que hiciste un sacrificio en una cruz y que moriste por todos aquellos pecadores, y que al confesarte como el Señor y Salvador de sus vidas, tú puedes apuntar el nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy apuntas el mío, porque reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Gracias. Ahora te pido que me guíes y que me muestres el camino correcto para ir renovando mi mente día a día y poder vivir esa vida abundante que tú ofreces. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, ten la seguridad y la certeza que has sido escuchado de parte de Dios. Y claro, no puedo terminar sin hacerte esta invitación. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres congregarte, pues te esperamos los días domingos a las 3 de la tarde. Nos estamos reuniendo en el kilómetro 191, entre el Endronque y el Puente Cuachi, el Centro Familiar Sanidades, y así juntos poder adorar y aprender de la palabra de Dios. Gracias.